la pampa y la cordillera, después fueron campo afuera, porque las palabras pesan, con esas cosas empiezan a vaciarnos la cesera. Empiezan cuando en la... Ahora sí, ya estamos comenzando con la columna del politólogo Aurelio Argañarás, que para este sábado la ha titulado Nuestros trabajos y la robótica. Se trata de una cuestión que se nos viene encima y para la cual tengo una impresión muy fuerte de que no estamos preparados como sociedad. Particularmente estoy pensando en los argentinos, que digamos no, por ahora Radio Tortuga no tiene un alcance internacional, pero el problema es un problema global. Es un problema global, es un problema que va a exigir, creo yo, un cambio civilizatorio, que es decir, lo máximo que puede registrarse como cambio. No es un cambio menor, es un cambio civilizatorio. ¿Por qué digo esto? Los seres humanos, en términos generales, algunos son un poco más reacios a las innovaciones, pero incorporamos las innovaciones, cierto tipo de innovaciones que tienen relación con la vida cotidiana, y al poco tiempo las hemos naturalizado. Por ejemplo, creo que rara vez se nos ocurre pensar en que no hace tantos años que no teníamos celulares. Y hace una cantidad de años, un poco más grandes, quizá tengamos que remontarnos a la década del 80, en que no solamente no había celulares, sino que además no estaban universalizados de ninguna manera los teléfonos fijos. La mayoría de los hogares no tenía teléfonos fijos. Entonces, este sistema de comunicación actual, que incluye cosas como WhatsApp, permanentemente conectados, y que nos permite, qué sé yo, que si un familiar está de viaje visitando Hong Kong, parte del mundo, no perdamos la comunicación. Ya lo hemos naturalizado, incluso los que somos adultos mayores, como es el caso mío, ni hablar de los chicos que ya nacen con eso como si formara parte del mundo tal cual fue siempre. Así es, sí, los chicos ya lo tienen incorporado. Inclusive lo que vos mencionabas recién, Aurelio, esto de la radio con alcance internacional. Justamente gracias a esa revolución comunicacional que la llevó a cabo el capitalismo, vamos a decirlo así, esta radio también se puede escuchar en cualquier lugar del mundo. Claro, es así. Si yo lo digo, tomándonos el pelo a nosotros. Claro, sí. Pero claro que es así. Entonces, por ejemplo, dentro de esa tónica de incorporar y naturalizar las cosas rápidamente, sobre todo cuando son buenas, cuando son beneficiosas, está el caso de los cajeros automáticos. Ya los cajeros automáticos, salvo en algunos pequeños pueblos, han pasado a formar parte de nuestra vida cotidiana, y entonces, cuando podemos pensar en buscar dinero, si lo tenemos en la caja de ahorro. Claro, si hay fondos. Claro, si hay con qué. Claro. Un sábado, un domingo, desde las 0 horas a las 12 de la noche. Claro. Eso no era así en otras épocas.
teníamos que esperar que estuviera abierto el banco. Así es. Pero además, los cajeros eran humanos, no eran robots. A los que no conocen más o menos lo que es un banco, les puede resultar un chiquitito, más complicado imaginarse cómo ha repercutido eso en la vida laboral de los bancos. Sí. Pero no hace falta ningún esfuerzo para saber que los cajeros automáticos afectaron el trabajo de los cajeros humanos. O sea, reemplazaron a muchos cajeros humanos. Así es, sí. Como las computadoras incorporadas al trabajo han reemplazado a muchos seres humanos, como la maquinización agraria eliminó tantos trabajos humanos, y eso que todavía no están incorporados a la producción agropecuaria los robots, pero eliminó tantos trabajos humanos que después de miles de años, durante los cuales el 80 o el 90% de la población humana estaba constituido por gente que vivía en el campo, esa situación se invirtió y las ciudades han empezado a ser los núcleos porcentualmente más habitados del mundo, en todos los países, prácticamente en todos los países. El historiador Oswald dice que ha desaparecido de la historia humana, ha desaparecido algo que constituyó durante miles y miles de años el elemento humano predominante, que era el campesinado. Ha desaparecido el campesinado casi en todas partes del mundo. Y los pocos que quedan ya no son la clase mayoritaria como fueron durante miles de años. No estamos hablando de un corto plazo, estamos hablando de que la historia humana empezó hasta hace 100 años, en que el campesinado era la población fundamental del mundo. Claro. Así como hasta hace 200 años, hasta que apareció primero el ferrocarril, mucho más tarde el automóvil, el caballo formaba parte de un acompañante esencial de la vida humana. Claro. El caballo no estaba arrinconado como está hoy, dejando de lado los hipódromos, claro, a ciertos pobladores del mundo agrario. El caballo era el medio de transporte humano fundamental. Tracción a sangre. Eso desapareció. Y la evolución, en ese sentido, es cada vez más acelerada. Por eso creo que resulta difícil que nos imaginemos lo que va a ocurrir de acá en adelante en un plazo tan breve como más o menos unos 30 años. Algunos estudios calculan que vamos a estar en posesión de los automóviles dirigidos por robots, o sea, los automóviles que no vamos a tener necesidad de conducir, sino que nos vamos a poder sentar en el asiento de atrás como claro, si fuéramos ricachones, digamos, claro, ¿no? Y el robot manejar el auto. Piloto automático, conductor claro, automático. Claro. Bueno, sí, esa situación vamos a empezar a poder vivirla dentro de 6 años, alrededor del 2025. El tema de conducción de los autos ya está implementado. Ya está. Uber la empezó a aplicar en Estados Unidos y la suprimió porque mataron a una persona. Entonces eso que fue una especie de ensayo pasó a cuarteles de ensayo y error, claro, hasta que se perfeccione el sistema, digamos, y no ofrezca ese tipo de riesgos.
Pero, por ejemplo, China, en Pekín, tiene los trenes. Los trenes, que son el sistema de transporte de pasajeros más importantes y masivos, dirigidos por robots. Claro. El almacén de Amazon, que es algo que uno puede ver por las redes, ingresando a internet, a Google, el almacén de Amazon está constituido por un sistema de ojos ópticos, por un sistema óptico que permite que uno ingrese al almacén, esté registrado simplemente como titular de una tarjeta de crédito, se vaya con el carrito, con un carrito, digamos, cargándolo en las góndolas, sin que intervengan personas. A medida que uno carga el carrito, los ojos ópticos le van descontando el valor de la lata de arveja en la tarjeta de crédito. Claro. Y entonces uno termina de esa especie de autoservicio y se va sin haber visto a una sola persona. En el único lugar donde el almacén de Amazon tiene una persona es la parte de bebidas, para impedir que compren bebidas alcohólicas los menores de 18 años. Cosa que además creo yo que es una especie de fantochada de Amazon, porque así como pueden registrarlo a uno con tarjeta de crédito perfectamente, también pueden registrar si una persona es mayor o menor de edad y no permitirle que lleve alcohol. Claro. Pero será por tener como si fuera una especie de zoológico, claro. un ejemplar humano ahí a la vista del cliente. Claro. Bueno, lo mismo los japoneses han experimentado con restaurantes y comedores atendidos por robot. Una cinta transportadora lleva uno a la mesa el pedido y el personal humano solamente está presente en una ínfima cantidad para responder consultas que no estén en el sistema informático de los robots y excedan, digamos, la capacidad de respuesta de los robots. El que lo recibe a uno en algunos hoteles japoneses es un robot. Es un robot, sí. Un robot. Los japoneses, muy pintorescamente, en algunos casos, le han dado la forma exterior de un dragón al robot. Claro, mira vos. Una especie de mezcla de mal gusto, con chabacanería y con cosa oriental, digamos. Claro. ¿No? Bueno, a ellos les gustan los dragones. Exactamente. Bueno, y así por el estilo. Ahora, los vehículos conducidos por robot, una vez que estén perfectamente perfeccionados, y eso se va a lograr en no más de una década, por eso hablo de 30 años, significan la supresión como puestos de trabajo de todos los lugares que ocupan, a choferes de ómnibus, a choferes, a taximetristas, a conductores de trenes. Es un renglón que desaparecería. Así, de la misma manera, para que podamos imaginárnoslo, que desaparecieron los tipos que hacían la cosecha de granos a mano. Que los santiagueños y tucumanos y santiagueños sobre todo, y catamarqueños, que se iban al sur en la época de las cosechas según sus propios lenguajes, y digamos, porque en la época de cosecha, yo lo que alcancé a ver de chico a eso, gente del norte de Córdoba, mi familia del norte de Córdoba, que se iba a la cosecha, y en la cosecha juntaba unos mangos como para volver al pago
habiendo ganado en un par de meses lo que a lo mejor en el norte de Córdoba ganaba en 4, 5, 6 meses. Se los mencionaba como trabajadores golondrina. El trabajador golondrina. Sí. El trabajador golondrina, que incluso hubo una época en la cual había trabajadores golondrinas que venían a Argentina de Europa. Sí. Y se volvían después de la cosecha. Después de la cosecha. Bueno, todo ese mundo desapareció. Del mismo modo que desapareció ese mundo, que desaparecieron los carreros, salvo los carreros actuales que se dedican al tema del cartón y otras cosas de ese tipo, pero como transporte de mercadería el carro desapareció. Del mismo modo van a desaparecer los choferes. Van a desaparecer con el almacén de Amazon los empleados de los supermercados. Los mozos inclusive. Hay los mozos de los restaurantes. Los mozos de los restaurantes. Esto lo menciona Bill Gates en una entrevista. Bueno, ¿quién más que él? Bueno, Bill Gates es un tipo que está muy preocupado por este tema. Así es, por este tema, y plantea que los estados deberían legislar para retrasar este proceso, que no avance tan rápido. Para darle lugar a acomodar a la mano de obra, en cierto sentido. Y además, no sé si Bill Gates u otro personaje más o menos de la misma talla de él ha propuesto una especie de impuesto a los robots. Así es. Bueno, para que los robots contribuyan con el sistema previsional. Así es. Pero el problema es que, salvo en un régimen social totalitario, donde el Estado se lleve por delante el interés privado, no se puede imponer al sistema criterios reñidos con la economía de costos. Hoy por hoy un robot básico que reemplaza a una persona en la producción industrial cuesta alrededor de $25.000. Y por el momento tiene un plazo de amortización de alrededor de 5 años. O sea, si un trabajador cuesta más de $5.000 por año, mejor dicho, no un trabajador, 3 trabajadores, porque un robot trabaja las 24 horas. Así es. O sea, es como casi 3 jornadas de 8 horas. Bueno, ya es negocio para el industrial, o para el comerciante, o para el empleador, digamos así, para buscar el término más general. Para el empleador es negocio sustituir un empleado por un robot. Lo mismo se puede decir, porque si hablamos de los supermercados, también podemos pensar que eso mismo vale para las tiendas, para las boutiques, para todo ese sistema, sistema comercial. De producción, y de producción. La revolución tecnológica hasta hoy en el agro permite que los países que tienen una más alta productividad del trabajo, como es el caso de Estados Unidos, empleen en el agro el 3% de la población. Casi igual a 0, el 3% de la población. En algún momento, ante el avance de la robótica industrial, se pensó que se podía resolver la cuestión, desarrollando el empleo en el campo de los servicios. Pero los servicios son justamente esto de lo cual estamos hablando: los comercios, los bancos, el transporte. Esos son los servicios, son los sectores, no productivos de la economía, no productivos, directamente productivos, porque no producen bienes, sino producen servicios. Producen servicios, sí. Pero también todos esos sectores, todo el mundo de las oficinas y demás, está permitiendo cada vez más la sustitución de personas por un robot. Eso va a crear una situación que en los próximos 30 años, donde
una situación muy contradictoria. Por un lado, va a incrementar de una manera catastrófica la falta de trabajo para los seres humanos, con índices de desocupación escalofriantes. Claro, por eso Bill Gates menciona, digamos, en esta nota que le realizan, que aquellas empresas o comercios que dispongan de un robot, él dice como que si un robot reemplaza el trabajo de un humano, este robot debe pagar impuestos como un humano. Claro. Inclusive, dicen, de aplicar un impuesto mayor todavía, para que en cierta forma quede trabajo para las personas. Claro, pero el problema se plantea, se traslada. Yo creo que Bill Gates se lo plantea de esa manera porque Bill Gates no concibe una sociedad que no sea capitalista. Entonces, no se le ocurre pensar en otra cosa, porque el problema no se plantea solamente para el trabajador, se plantea para el sistema. Exactamente. Porque sí. el capitalismo produce bienes y servicios para lo que en la jerga económica se llama la demanda solvente. O sea, los que pueden pagarlo. Si la gente ha sido sustituida por las máquinas, carece de salario. O sea, carece de aquello con lo cual hoy, en la sociedad actual, compra. Sería ridículo un sistema dentro del orden capitalista que les regale plata a la gente para que la gente compre, porque esa no es la lógica del capitalismo. Sería más racional en tal caso, pero es difícil pensar eso dentro de los términos de la sociedad capitalista. Sería más racional pensar, por ejemplo, en llevar la jornada laboral a 1 o 2 horas por día, para, digamos, crear las condiciones de que más gente tenga trabajo. Si cada uno trabaja 2 horas, claro, sí. Donde trabaja hoy 1, trabajan 4. Claro. Pero estamos en la misma, porque eso sería que nos paguen el salario actual de 8 horas por 2. Y se sabe que en los términos del capitalismo, el negocio es hacer trabajar 8 horas y pagar por 4. O sea, exactamente al revés. Claro. El negocio es pagar poco, no pagar mucho. Exactamente. Pero si uno lo mira desde otro ángulo, esta situación de destrucción del trabajo podría ser considerada paradisíaca. Podría ser considerada como que la sociedad que se viene puede darse esa especie de lujo que se daban los griegos, que hacían trabajar a los esclavos y los ciudadanos, en este caso los esclavos serían los robots, o sea, no estaríamos denigrando a una parte de la población humana, como era el caso de la esclavitud, porque serían robots. Son máquinas, en definitiva, claro. Sí. Y los ciudadanos en Grecia se dedicaban a las artes, a la política, a pensar, al deporte, a pensar, a la ciencia, al estudio. Al ágora. ¿Cómo? Claro, al ágora. Esa situación se va a tornar posible, pero exige un cambio de sociedad, porque exige una situación en la cual una producción que va a ser técnicamente posible, abundantísima de bienes y de servicios, no sea dada en forma gratuita. Inclusive hay una contradicción ahora, Aurelio, porque mientras estamos hablando de ser reemplazada el trabajo humano por máquinas y por robots, es como que ahora, a raíz de las aplicaciones, se está volviendo como un trabajo a tracción a sangre. Claro. La contradicción que hay ahí, ¿no? Claro. En esto de lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, vos mencionás como algo paradisíaco el hecho de decir, bueno, no trabajar, pero lo que está sucediendo ahora es que hay un gran esfuerzo, por ejemplo, lo que pasa ahora con esto de las aplicaciones, donde
en bicicleta, humanos en bicicleta, con una demanda impresionante en cumplir con tiempo, con normas, con reglas, a comprar su uniforme, a comprar las herramientas con las cuales trabajan y salir con la fuerza física a trabajar. Claro, pero bueno, ¿qué seríamos? ¿Seríamos todos artesanos? ¿Haríamos todos aritos? Yo no sé, sería lo ideal, al menos para mí, pero no. Y si nos pagaran por eso, se nos reconociera. A lo que yo me refiero es que ¿en qué mundo estamos hablando donde se habla de un reemplazo de la mano de obra, ¿no es cierto?, del trabajo humano, sí, y donde ahora estamos viviendo a través de las aplicaciones, una demanda humana, un esfuerzo humano realmente grandísimo con esto. También, de lo que es la tecnología. Eso también es circunstancial. Eso también va a desaparecer. Porque la sustitución de todo lo que sea trabajo manual y una buena parte del trabajo intelectual, porque el trabajo de un cajero o el trabajo de un empleo contable en los bancos o en las empresas ha sido parte de lo que se llama trabajo intelectual, en el sentido más amplio del trabajo intelectual. O sea, no está trabajando con las manos, está trabajando con el cerebro, está trabajando con habilidades inmateriales, digamos, ¿no? Bueno, todo eso va a ser hecho por las computadoras, por los sistemas de inteligencia artificial y por los robots más burdos, digamos. Claro. Hay distintos niveles de sofisticación en lo que constituye la generación de estos sistemas. Así es. Entonces, lo que va a estar puesto en contradicción es un sistema que produce para la demanda y que necesita de nosotros, por un lado como asalariados y por otro como consumidores. Porque desaparecemos como asalariados, pero también desaparecemos como consumidores. Y sí, claro que sí. Porque si no tenemos salario no consumimos. Por eso digo, ¿no? Claro, ¿y a quiénes les van a vender los productos que va a fabricar el robot? Exactamente. Los obreros alemanes, en su lucha, que es una batalla perdida contra los robots, le dicen a las fábricas, tengan en cuenta que los robots no compran autos. Claro. Pequeño detalle que se les escapó en su gran misión. Pero el problema es que el empresario individual responde a eso, bueno, le venderé el auto a los que no sean obreros de la industria automotriz. Claro. Ahora, el problema es cuando eso se generaliza, cuando los robots no reemplazan únicamente a los trabajadores mecánicos. Claro, los trabajos físicos y no especializados, claro. Sino reemplazan a los que están empleados en el comercio, reemplazan a los que están trabajando en el agro, reemplazan a los que están ocupados en los transportes y termina siendo reemplazado todo el mundo. Claro. Porque entonces, si los robots están en todos lados, no hay quien compre los autos, ni quien compre las camisas, ni quien compre nada. Claro. Salvo que el paradigma social sea modificado. Eso vale para todos los países, como proceso futuro, vale para todos los países y todas las situaciones económicas. Ahora, es de imaginarse que esos procesos en los países periféricos, en los países como el nuestro, los países del mundo colonial y semicolonial, los países que tienen, como es el caso de la Argentina, una independencia jurídica formal, pero que en realidad están dominados por el capital extranjero, va a ser mucho peor. Peor. Entonces, la situación esta, que creo que ante la cual tengo la impresión de que todavía estamos muy desprevenidos, sin haber ni siquiera pensado en cuáles son las respuestas, va a exigir un cambio de paradigma social. Totalmente. Y si logramos dar ese cambio de paradigma social, donde la sociedad
deje de ser una sociedad de explotación del hombre por el hombre y de basarse en el salario y en el consumidor, sino que la producción esté orientada a producir para las necesidades humanas, no para el que puede pagar. Creo que lo que se viene podría ser realmente maravilloso. Sería, sí. Porque es, como decía hace un rato, es la reconstrucción de la situación idílica de la democracia ateniense. Así es, tal igual. Gracias, Aurelio. Bueno, así pasaba la columna del politólogo Aurelio Argañarás. Bueno, que hoy estábamos hablando precisamente, ¿no?, de el trabajo y la robótica. No